cae la Unión Soviética, bien, finaliza la Guerra Fría, se consolida el poder de los Estados Unidos como potencia hegemónica, se consolida también el poder del sector financiero de la economía internacional. Bien, digamos, es un momento, podemos decir, bisagra, un momento bastante importante en la historia de los últimos siglos de la humanidad. Bien, lo que ocurre ahí hacia fines de la década del 80, inicios de la década del 90. Incluso hay algunos autores, algunos historiadores, mejor dicho, que hablan de que en realidad a inicios de los 90 terminó el siglo XX. Bien, no, el siglo XX termina en el año 1999, en el 2000, ¿no? Digamos, cronológicamente hablando, en cuanto a fecha precisa. Bueno, pero algunos historiadores dicen no, porque en realidad lo que ocurre a inicios de los 90 es un cambio tan radical, es un parteaguas tan importante que en realidad de los 90 hacia atrás, el siglo XX es una cosa, es un modelo de sociedad que sea en el mundo. Y a partir de la década del 90 surge un modelo de sociedad y surge una historia nueva, bien, vinculada con otras cuestiones distintas de lo que podía haber sido antes de la década del 90, que son unas cuestiones que hoy vamos un poquito a ir conversando e ir viendo sobre todo esto, cómo se aplica al análisis de las ciudades y pensando en futuro, como siempre decimos, al análisis del área metropolitana de Buenos Aires. Voy a poner a compartir, como siempre, la pantalla, ¿sí? Que es el guión de clase. Bien. Perfecto. Ahí está. A ver, avísenme ustedes si se ve correctamente. Entiendo que sí. La diapositiva. ¿Sí? Estamos. Bien, perfecto. Bien. Bueno, geografía turística AMBA, como siempre, la clase número 4 de la materia, del cuatrimestre. Concepto de ciudad global. Bien. ¿Quién lo propone? Lo propone una socióloga de origen holandés, bien, Saskia Sassen. Es una socióloga muy referida, ¿sí? Muy citada, ya en el mundo académico de las ciencias sociales. Es una personalidad muy reconocida, incluso si hacen la práctica y ahora mismo googlean Saskia Sassen o incluso buscan en YouTube, hay un montón de, bueno, en YouTube un montón de videos de ella misma explicando este concepto o dando conferencias sobre este concepto o temas similares. Y si googlean simplemente con su nombre y apellido van a salir hasta inclusive en notas periodísticas, en artículos periodísticos, digo, en medios masivos de comunicación, digo, sin necesidad de ser específicamente medios académicos, medios muy particulares. Suele dar entrevistas esta socióloga, y muchos de esos videos que ustedes pueden llegar a encontrar, inclusive, uno diría, bueno, pero si encuentra un video va a estar hablando, no sé, en inglés o en su lengua, en holandés. Bueno, Saskia Sassen inició su carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? En la década del 70 en la Facultad de Filosofía y Letras. Ella vivió en la Argentina unos años. Asiduamente visita nuestro país, justamente con motivos profesionales, de dictar cursos y ese tipo de cuestiones. Una persona, digamos, como bastante conectada con nuestro país. Entonces, como decía, muchos artículos, obviamente en lengua inglesa también, pero en lengua castellana uno puede encontrar mucho de la producción de Saskia Sassen. Saskia Sassen escribe un libro, primero lo publica obviamente en lengua inglesa, en el año, si no me equivoco, año 1990 o 1989, y sale la primera edición en castellano, justamente editada por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, por Eudeva. Perdón que me voy de vuelta acá, con una compañía ingresando. Por Eudeva, bien. Y edita este libro, ¿sí? Que va a ser su título más conocido, por así decirlo, bien, llamado La Ciudad Global, Nueva York, Londres, Tokio, de 1991. Bien. Básicamente la clase, ¿sí? O el encuentro del cual estamos conversando el día de hoy, tiene que ver con los temas que ella aborda, que Saskia Sassen aborda en este libro, bien, en esta publicación.
que tiene que ver con la indagación de qué es una ciudad global, qué características tienen las ciudades globales. Evidentemente, viendo el título, uno ya puede percatarse que por lo menos para Saskia Sassen y por lo menos a inicio de la década 90 existían 3 ciudades globales que vendrían a ser justamente Nueva York, Londres y Tokio. Uno, en esta instancia de maltratura de parte, uno puede decir, che, bueno, Carlos, pero esto, digamos, ¿qué puede tener que ver con el área metropolitana de Buenos Aires? Bueno, la idea es que veamos las características de la ciudad global y pensemos si algunas de esas características se replican, se dan en el área metropolitana de Buenos Aires. Bien. Por lo tanto, empezar a pensar si de alguna manera el área metropolitana de Buenos Aires puede llegar a ser considerada una ciudad global. Una primera instancia ya podría pensar que, bueno, difícilmente sea una ciudad global de la jerarquía, del rango, del peso que tienen ciudades como Tokio, Nueva York o Londres. Bien, perfecto. Pero uno probablemente va a encontrar que existe una suerte de, justamente, posiciones, ranking o jerarquías, valga la redundancia, entre ciudades globales. Uno puede encontrar ciudades globales de primer rango, donde están estas 3 ciudades, y uno puede encontrar ciudades globales de secundaria importancia o ciudades globales de carácter también más regional, y en donde probablemente ahí sí podamos incluir, podamos meter al área metropolitana de Buenos Aires. Bien, ese es un poco el fin del objetivo de la clase del día de hoy, presentar el concepto, ver de qué trata y pensar juntos, bueno, ¿algo de esto ocurre en el área metropolitana de Buenos Aires? Sí, no, con ciertas particularidades, ir haciendo ese tipo de observaciones juntos. ¿Cuál es la justamente hipótesis inicial? O sea, ¿de qué idea parte Saskia Sassen para comenzar a estructurar este concepto de ciudad global? Perdón que no lo dije al principio, ¿no? Igual ya saben. Necesitan hacer una consulta, pregunta, me tienen que interrumpir. Carlos, no se comprendió esto, volvemos una diapositiva para atrás, ejemplos que quieran dar, observaciones, ya saben. Se desmutean directamente y vamos resolviendo esas preguntas. Bien. A ver, ¿qué es lo que observa Saskia Sassen hacia la década del 80? Bien, digamos, posicionémonos, digamos, vayamos, viajemos en el tiempo, esos 30 años hacia atrás, y ella empieza a observar, primero, que el desarrollo del capitalismo, justamente como les decía hace un ratito, deja de ser el del capitalismo industrial, el del capitalismo fabril, ¿sí? El capitalismo, si se quiere, fordista, para pasar a ser otro tipo de capitalismo, un capitalismo de carácter financiero. ¿Bien? Un capitalismo justamente conocido como capitalismo global. ¿Bien? Ella lo que empieza a observar es, punto número 1, digo, antes de meterse en el tema de ciudades, punto número 1, ella que observa, Saskia Sassen, el capitalismo hacia fines de los 80, inicio de los 90, se está transformando, se está modificando. No es más el capitalismo, si se quiere, tradicional, industrial, de gran parte del siglo XX, de estados de bienestar, sino que es otro modelo de capitalismo. Por eso, lo que recién les comentaba, muchos historiadores dicen, década del 90, fin del siglo XX. Bien, hablan del siglo XX corto. ¿Por qué? Porque le restan algunas décadas a ese siglo XX. Bien, Entonces, ese tipo de siglo XX sería hablado de una forma más política, digamos, como lo ven, claro, exacto. O sea, porque no es una cuestión de decir siglo XX cronológicamente hablando, ¿sí? Donde obviamente un siglo tendría 100 años, arrancaría en 1900 y terminaría en el 2000, sino que hay autores que hablan, el siglo XX es un siglo corto, no es un siglo de 100 años, es un siglo de 80 años, algunos autores incluso dicen. ¿Cuándo arranca el siglo XX corto? 1914, con la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo termina? En 1991, con la caída de la Unión Soviética. ¿Por qué argumentan eso estos autores? Básicamente quien lo argumenta, esto es un historiador británico fallecido, Eric Hobsbawm. Yo creo que si alguien leyó algo de historia mundial del siglo XX, seguro leyeron a Hobsbawm, ¿bien? Porque es un historiador
hiperarchi recontra mega citado y leído en todo el planeta. Bien. Yo casi diría que es el historiador más popular, por así decirlo, más conocido. Y justamente Hobsbawm, un historiador británico, tiene un libro que es Historia del siglo XX, y él arranca el libro diciendo, vamos a hablar de un siglo corto, ¿bien? Un siglo XX corto, dice, que arranca en 1914 con la Primera Guerra Mundial y termina en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. ¿Por qué él argumenta eso? Bueno, porque de 1914 para atrás es el siglo XIX. Uno dice, pero che, te estás comiendo 14 años, pero él, obviamente es la interpretación del autor, uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, ¿no? Puede discutirla si quiere, puede discutir los argumentos. Lo que él expone, lo que él presenta es la historia del mundo de, vamos a poner, 1905-1910, tiene mucho más vínculo con lo que ocurría en 1850 que con lo que va a pasar 1910 en 1940, por ejemplo. Bien, por eso habla de este siglo XX corto, en donde él justamente quita o corta la primera década y la segunda década y las parte para el siglo XIX por un lado y la otra la deja para el siglo XXI. Volvemos a Sassen. Ella encuentra, entonces, a inicio de la década del 90, dice, bueno, el capitalismo industrial, de estados de bienestar, de estados-nación, termina. No sé si termina, digamos, no es la palabra que se utiliza desde ya, pero sí dice, bueno, está en crisis, bien, está en mutación, mejor dicho, está en cambio, está en transformación. El capitalismo que están haciendo es otro capitalismo distinto. Es un capitalismo de carácter financiero, es un capitalismo que privilegia el sector terciario de la economía. Es un capitalismo que erosiona, horada el poder de los estados-nación consolidados. Es un capitalismo en donde comienza a desarmar esos históricos y clásicos estados de bienestar, ¿sí? Y ella lo que empieza a encontrar, y es lo que ahí yo les puse como en el tercer cuadro de texto, a mano derecha y en el fin de la flecha, es una dispersión espacial de la producción. Esto que nosotros podemos encontrar en una amplísima gama de productos industriales que se fabrican en distintas partes del planeta. No me refiero a productos industriales que se fabriquen, por decir algo, no sé, en la India y se vendan en la Argentina, sino que estamos hablando de productos industriales cuya cadena de producción, o sea, las partes de ese producto, se localizan en distintos lugares del planeta. Por ejemplo, la producción automotriz sería el ejemplo más clásico, ¿no? Donde creo yo todos más o menos sabemos que no hay una única fábrica en donde entra el acero y de la otra punta de la fábrica sale el automóvil circulando, sino que en realidad hay distintas plantas en distintos lugares del mundo que unas hacen las cajas de velocidades, en otro lugar se ensambla el auto completo, en otro lugar hacen el chasis, en otro lugar hacen la carrocería, otras partes del motor se hacen en otro quinto o sexto lugar del planeta, y es recién en un último lugar donde todo eso se ensambla y recién ahí comienza la cadena de venta del producto. Bien, esto lo comienzo a observar Saskia en esa época, entonces plantea esta idea de la dispersión espacial de la producción con, ¿sí? O sea, atravesada con una integración global de flujos financieros, técnicos, comunicacionales, de personas, de mercancías. ¿Qué es lo que encuentra? Que si bien la producción industrial está dispersa, está, si se quiere, desintegrada, bien, dispersa en el sentido de que está repartida a lo largo del mundo, a su vez está muy bien integrada, muy bien unida por redes de carácter técnico, financiero, de comunicaciones, de circulación de personas y de mercancías, redes de comunicación y de transporte, básicamente, que lo que permiten es que esa dispersión de la producción sea posible. Bien. Vamos siguiendo un poquito más. Esto es todo parte de la, de vuelta, hipótesis o del planteo inicial que ella hace para después pasar a pensar qué es una ciudad global o qué podría ser una ciudad global. Ya plantea, las ciudades tradicionalmente han sido centros de producción e intercambio de bienes industriales. Esto creo que algunas de las otras clases un poco esto lo hemos
mínimamente, por lo menos comentado, ¿sí? Lo hemos discutido, de cómo los asentamientos de infraestructura de carácter industrial, o sea, donde uno encuentra de manera tradicional las grandes estructuras industriales a nivel mundial, es en las grandes ciudades. Bien, si uno tiene que observar, bueno, dónde encontramos los principales cordones industriales y productivos, pensemos en la Argentina inclusive, pero no solo en Argentina, sino en el resto de América Latina y en el mundo, vamos a encontrar que coincide habitualmente con grandes ciudades. A veces ciudades que son también metrópolis administrativas, o sea, ciudades capitales, bien, el caso del AMBA podría ser un ejemplo, y puede ocurrir en ciudades que no necesariamente son capitales, bien, ciudades como Rosario, ciudades como Córdoba, bien, ciudades como San Pablo en Brasil, bien, en los Estados Unidos ciudades como Detroit, como Chicago, bien, que no son metrópolis administrativas, pero que son centros industriales de primera línea, bien. También lo que ella empieza a postular es, si observamos que la producción industrial urbana decae, o sea, a medida que transitamos este siglo XXI, vemos cómo la industria comienza a alejarse de las grandes ciudades. Bien, pensemos hoy por hoy, hoy por hoy, año 2021, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas plantas industriales hay instaladas? Bien. O si alguien me tendría que responder, ¿hay hoy, año 2021, mayor cantidad de plantas industriales en la ciudad de Buenos Aires hoy o había más hace 100, 120 años? Probablemente la respuesta sea hace 100 o 120 años más. Que había, exacto, porque el propio origen de todo el sur histórico de la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la producción industrial, el uso del riachuelo, pero a medida que fue transcurriendo el siglo XX, y esto ha acelerado con el siglo XXI, que es lo que encontramos, que la industria fue siendo, vamos a usar este término, expulsada de esa ciudad de Buenos Aires, primero hacia el conurbano, y en realidad a partir de este siglo XXI, ya inclusive hasta del conurbano también está siendo expulsada hacia las periferias, parques industriales, polos tecnológicos, incluso provincias que no tienen una tradición industrial. La Rioja, Tierra del Fuego, Catamarca, San Luis, a través de las políticas de promoción industrial, que claro, es lo que justamente fueron las industrias y aparecieron las grandes empresas, digamos, en la transformación capitalista. Digamos. Claro, y que se fueron deslocalizando de las grandes metrópolis industriales. Vamos a tomar el caso argentino, el más próximo a todos nosotros, el que más, del cual más podemos llegar a saber, ¿no? Las grandes ciudades industriales, área metropolitana de Buenos Aires, Gran Córdoba y Gran Rosario, van perdiendo su peso industrial. No estoy diciendo que no lo tengan hoy por hoy, ¿eh? Ojo, por favor, no se me tome en ese sentido tan literal. No estoy diciendo que dentro de la ciudad de Buenos Aires no haya una única fábrica o que en el conurbano no haya producción industrial, lo mismo para Córdoba, Rosario. No me tomen, tan extremo. Pero sí, lo que podemos observar, creo yo que estamos todos de acuerdo, es que, esto por ejemplo lo podemos plantear desde este punto de vista. Esto ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, de cada 100 personas que trabajan, ¿sí? ¿Cuántas trabajan en la producción industrial dentro del área metropolitana de Buenos Aires? Desconozco, no digo que quiero que sepamos el porcentaje, pero lo que probablemente encontremos es que, por ejemplo, en la década del 50, década del 60, década del 70, un porcentaje mayor al porcentaje de hoy, año 2021, trabajaba en aquel entonces en el sector secundario de la economía, en la producción industrial. Justo iba a decir eso, o sea, anteriormente mis familiares, amigos también, eran muchos más los que trabajaban en fábricas y hoy en día es reducido ese número. Ahí, perfecto. Muchos también se fijan más en trabajar en empresas y no en fábricas industriales. Entonces eso hace que las fábricas cierren más. Porque hay un corrimiento, ¿sí? Y esto, repito, lo advierte Saskia Sassen en edición de la década del 90, y esto está también advertido por todos los científicos sociales o todas las personas que se dedican a la sociología, la historia, la antropología, la ciencia política, y es que la historia del mundo de los últimos 30, 40 años, por eso, una vez más,
Hobsbawm dice, en 1991 termina el siglo XX, arranca el siglo XXI. ¿Por qué dice esto? Porque termina el ciclo, no el siglo, termina el ciclo del capitalismo industrial. Comienza el ciclo del capitalismo financiero. Entonces ahí decían, bueno, antes había mucha gente o había más gente de mi entorno, familia, amigos, vecinos, que trabajaban en fábricas. Perfecto. Eso sería el siglo XX. Y ahí decían, y tengo más que trabajan en empresas, que probablemente sean empresas que produzcan servicios. O sea, el trabajo que realiza esa persona no es un trabajo de carácter fabril en una línea de montaje, en una línea de producción industrial, donde se crea un objeto material nuevo, un bien que se ensambla, que se empaqueta y que se vende, sino que se trabaja probablemente frente a una computadora, por ejemplo, produciendo un servicio. Bien. Entonces pasamos de una economía, de un capitalismo, volvemos una vez más, de carácter industrial a un capitalismo de carácter financiero, o por lo menos un capitalismo de servicios. Bien. Eso también está relacionado con los textos anteriores donde hablaba del urbano, cómo se fue transformando del sector secundario del urbano al sector terciario. Exacto. Al sector, digamos, de servicios, como decía recién. Exacto. Como bueno, para comparar las líneas de texto, ¿no? Bien, no, bien, gracias, Marco, sí. Sí, a ver, acá la autora, a este punto del partido, que es lo que ella empieza a plantear. Las ciudades, ¿por qué eran importantes hace 50, 80, 100, 150 años? Porque eran los centros de erradicación industrial, que eran los principales demandantes de mano de obra, y era donde se producía gran parte de la riqueza de las naciones. Perfecto, listo. Ahora, ella que empieza a observar a partir de la década del 90, década del 80, década del 90, ¿qué empieza a decir? Bueno, pero si la industria, en tanto actividad urbana, decae, y ahí están las preguntas, ¿siguen siendo las ciudades los centros de poder mundial en términos económicos? Sí, es la pregunta que ella se hace. Bien. En parte la respuesta, digo, sí, justamente el libro se llama La ciudad global, Nueva York, Londres y Tokio, es que sí, las ciudades siguen siendo los centros del poder económico mundial. Siendo que igualmente perdieron, por así decirlo, el monopolio, si se quiere, de la producción industrial. ¿Me van siguiendo? Claro, o Sí. sea, los productos ya no se hacen ahí, sin embargo, el capital se mueve en la ciudad porque ahí es donde se comercializan. Bueno, todavía no lo sabemos exactamente por qué. Ahora vamos a ver por qué lo plantea Saskia Sassen. Tiene que ver con lo que ahí mencionaban. Pero es justamente eso. Bien. Ella dice, bueno, si las ciudades eran los principales centros de acumulación hace 50, 80, 100, 150 años, ¿por qué? Ahí se localizaba la producción industrial, siendo que hoy la producción industrial ya no se localiza ahí, no demanda mano de obra en las ciudades, sino que está la industria por distintos motivos, hasta inclusive hasta por motivos de carácter medioambiental, de protección, ¿sí? Del ambiente verde y qué sé yo. Bueno, esto se traslada a provincias menos pobladas, también para colaborar con el desarrollo económico de áreas justamente empobrecidas o menos desarrolladas. Digo, hay distintos argumentos, ¿no?, que se fueron utilizando a partir de la década del 60-70 en la Argentina y el resto del mundo para decir, sacamos la fábrica del centro de las ciudades y los trasladamos a áreas de carácter rural, periurbano o provincias del interior. Esto es algo que ocurrió en todo el mundo, que no es exclusivo solo de la Argentina. El hecho de que la fábrica deje de estar enfrente del vecino, ¿sí?, o enfrente de la casa donde vive el obrero, por así decirlo, que es, creo yo, si ustedes conocen la zona de como es la sede Piñeiro de Londab, ¿cuál es el paisaje urbano que ahí se evidencia? Es la fábrica, las fábricas, enfrente a la casa donde vive el obrero, el empleado, la empleada que va a trabajar todas las mañanas. Ese modelo de ciudad no existe más, bien, desapareció. En la Argentina y en el mundo, bien. O sea, no es que desapareció en Piñeiro porque ocurrió algo ahí particular, desapareció prácticamente el mundo entero. Bien, ya la fábrica está en las afueras de la ciudad, bien, y el obrero o se muda a otro barrio o tiene, el obrero, digo, el empleado fabril, como quieran llamarlo, bien, o tiene 30 minutos, 40 minutos, una hora de viaje hasta el centro de producción.
Claro, porque Bien. ahora los centros de producciones están más en los que son pueblos o qué sé En las yo, periferias, más en las campos. afueras, exactamente. Claro, no en pleno Buenos Aires como ahora. Exacto. Entonces ahí ya Igual, sí, perdón. hola, Sí, sí. igual hay algunas excepciones. Por ejemplo, en el partido de Berazategui todavía está la industria de la cristalería Regoló, ¿no? Es Sí, una de sí, las sí. excepciones. En Exacto. Quilmes está una de las principales, ¿no? La cervecería Quilmes. Son grandes excepciones, pero sí es cierto que es como que se trasladaron hacia un lugar suburbano o rural, ¿no? Porque los parques industriales se dieron la creación en esos lugares fuera de todo el entorno de la ciudad, que quedan alejados. Es tan alejado que las empresas contratan las combis para que los obreros puedan llegar a ese punto, porque si no sería bastante inaccesible. Bien. Tendría algo de poder económico, de resistencia a las pocas que han quedado como para mantenerse. No sé cómo habrán hecho igual, pero digamos que las pocas fábricas que quedaron, así como mencionó recién mi compañera Cecilia, que dio los ejemplos esos, yo creo, no sé cómo habrán hecho para mantenerse, pero no sé en cuánto tampoco podrían llegar, digamos, a durar. Sí, ahí, digamos, desconozco, a ver, no estoy capacitado para dar una respuesta unívoca, ¿bien? Habría que preguntarse, bueno, ¿por qué algunas sí se deslocalizan y se mueven a parques industriales, a la periferia urbana, a zonas más de carácter rural, y por qué otras no? Bien. Pero vuelvo una vez más al concepto de ciudad global y a Sassen, ¿sí? ¿Siguen siendo las ciudades los centros del poder económico mundial? Bien, ¿por qué lo siguen siendo? Algunas cuestiones para ya meternos directamente en el concepto de ciudad global. Reconocer de qué manera los cambios en el desarrollo y la evolución actual del capitalismo afectan y repercuten en las ciudades. Bien, lo que ella argumenta, por un lado, es el capitalismo industrial, el capitalismo, si se quiere, clásico, bien, el capitalismo fordista, creó grandes metrópolis, bien, o desarrolló grandes metrópolis, desarrolló un modelo de ciudad determinado. El capitalismo de servicios, el capitalismo financiero, el capitalismo global, la etapa que estamos todos nosotros ahora viviendo de capitalismo, crea otro tipo de ciudades. Remodela esas antiguas ciudades industriales y les da un perfil totalmente distinto. Bien. De vuelta, si ponemos en la cabeza la foto y la imagen de la sede Piñeiro, bien, o de un montón de otros barrios y zonas del área metropolitana de Buenos Aires, bien, vamos a observar esto. Bien, como habitualmente el cambio en el perfil urbano no es simplemente un cambio de carácter estético, sino que también es un cambio en el sistema de producción. Bien, es un cambio de carácter más estructural. El concepto de ciudad global busca responder a la pregunta de por qué las estructuras básicas del capitalismo, y acá no hablamos, acá fíjense que yo ahí no puse ni capitalismo industrial ni capitalismo global. Claro, Bien, sí, yo lo iba a decir después, pero es verdad. O sea, ¿por qué el centro de comando, bien, del poder en el sistema capitalismo se localiza, se ubica, y ahí lo puse entre, ¿cómo es? En cursiva, perdón, y subrayado como para marcarlo bien? Sí, o sea, ¿por qué está sí o sí en las ciudades? Bien. Repetimos, hace 50 años la respuesta era, bueno, porque ahí se localizan las grandes estructuras industriales, toman mano de obra, producen la riqueza de los países. Bien. Porque de vuelta, pongamos, la Argentina en la década del 70, más de la mitad de su producción, ¿sí? De su PBI, bien, del Producto Bruto Interno, de lo que la Argentina producía en un año, más de la mitad, yo si no me equivoco, cerca del 60%, era producción industrial. Y si esas industrias se localizan en las grandes ciudades, la Argentina, repito, década del 60, década del 70. ¿Eso qué significa? Que entonces, más de la mitad de la riqueza que se produce en la Argentina se produce en las ciudades.
Y cuando hablamos de las ciudades, hablamos de las ciudades industriales, que son contadas con lo de una mano. Me van siguiendo. Eso en la Argentina de la década del 70. Ahora, ¿qué ocurre en la Argentina de la actualidad? La producción industrial no es tan dominante en ese porcentaje. No tiene todavía ese 60% del conjunto del Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque la producción industrial no solo decayó, o sea, no solo disminuyó, esto lo observamos, por ejemplo, en el caso que daba la compañía recién, cuando decía, bueno, antes tenía amigos o vecinos o familias que trabajaban en fábricas y hoy por hoy tengo más que trabajan en otro tipo de empleos. Bien. ¿Eso qué nos da, digamos, esa historia, pequeña historia de vida? Bueno, en la disminución en la importancia de la producción industrial, que hay un avance en la importancia de la producción de servicios. Cualquiera de los dos, concentro en las grandes ciudades. Bien. Profe, ¿eso Sí. puede ser que al tener tanta gente aglomerada en un solo lugar hay mucho más control? O sea, lo que el capitalismo busca es el control a través del endeudamiento y el gasto. Entonces, al tenerlos todos ahí y que todos los servicios y productos estén en un solo lugar, es como un centro comercial. Vas ahí, tenés todo. Puede ser, sí. Ahora igualmente, a ver, el concepto de ciudad global, Saskia Sassen, ella va a postular por qué cree ella que es en las ciudades que se concentra tanto poder, ¿sí?, de este capitalismo global o capitalismo financiero. ¿Sí? Ahí puse un pequeño grafiquito, ¿sí?, descifrar el vínculo entre ciudades y capitalismo. Bien, a eso viene un poco el artículo, bien, de Ciudad Global. Que en este caso es descifrar el vínculo entre ciudades y capitalismo, en este capitalismo, en estas ciudades globales, producto de este capitalismo global. Bien, capitalismo financiero, si se quiere. En general, más que nada se habla de capitalismo global, porque no solo el sector financiero, sino el sector servicios, en general es el sector, digamos, predominante. Este gráfico, sí, que está dividido justamente en cuatro cuadrantes, determina cuáles serían las funciones, vamos a poner estos términos. ¿Qué pasa en las ciudades globales para que sean tan poderosas? ¿O qué tiene que ocurrir en una ciudad para que alcance esa categoría de ciudad global? Vamos a ir recorriendo algunas no digo, todas estas funciones, y las vamos a ir desarrollando, las voy a ir explicando. Por un lado, Sassen dice, bueno, en las ciudades es donde vamos a encontrar los puntos de comando desde donde se organiza la economía mundial. Sea economía financiera, industrial, agropecuaria, no importa. Pero es en las ciudades donde encontramos los puntos de comando donde se organiza la economía mundial. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa si yo digo puntos de comando desde donde se organiza la economía mundial? Que en las ciudades es donde se encuentran las casas matrices, por ejemplo, de muchas empresas, bancos y las bolsas de comercio. Exactamente. A ver, sumamos una cuestión ya, digo, referida quizás incluso hasta en otras clases nuestras, cuando vimos, sí, por ejemplo, ahora lo recuerdo bien, cuando vimos con el tema de las funciones administrativas de las ciudades, no las ciudades que eran capital, ¿sí?, capital de provincia, sobre todo capital de estado, capital de nación, y a eso le sumamos, ¿sí?, le agregamos que es en esas ciudades desde donde se organiza la economía mundial. ¿Por qué? El segundo, el cuadrante que tenemos ahí a mano derecha, en el margen superior. Localización clave del sector financiero y empresas de servicios a la producción. Marco recién decía, bolsas de valores, bancos, ¿bien?, compañías financieras, compañías de seguros, ¿bien?, casas matrices, incluso también aduanas de las empresas productoras de servicios e industriales, aduanas, ¿bien?, bancos nacionales, o sea, no solamente digo los bancos privados, sino también los bancos públicos, ¿bien?, bancos centrales,
que son los que determinan la política monetaria de los países. Los centros gubernamentales, bien, Ministerio de Economía, bien, Ministerios de Hacienda, se localizan en estas grandes ciudades. Los bancos mayoristas. Exactamente, exactamente. Bien, o sea, los bancos mayoristas, la banca comercial, bien, se localiza, y que incluso esto lo podemos observar, no solo que se localiza en las ciudades globales, sino que incluso se localiza en zonas puntuales, zonas particulares de las ciudades Claro, globales. como por ejemplo, no sé, acá en Buenos Aires, después vamos para Córdoba, en Córdoba capital, lo mismo a Misiones, si vamos a Misiones se encuentran más en Posadas y en zonas más capitales, digamos. Y dentro de esas ciudades, en áreas determinadas, ¿no? Digo, si pensamos en el AMBA, uno puede encontrar, calles con nombre y apellido, o sea, barrios y manzanas específicas en donde están estos puntos de comando. Se comprende a lo que voy. Cuando uno dice, bueno, las casas matrices de los principales bancos internacionales. Y eso no es algo, una cuestión, digamos, superflua, que uno... Hay una dirección, ¿sí?, en donde uno puede encontrar ese lugar. Se entiende a lo que voy. Uno dice, bueno, habló de microcentro puntualmente. Eso, Bien, justamente Retiro, iba a decir. bien, Catalinas, y en dirección hacia el norte de a poco. Bien, se va creando lo que los geógrafos llaman C, B larga D, ¿sí? Distritos centrales de negocios, Central Business District. Bien, que es la idea, por ejemplo, del downtown, ¿sí?, de Wall Street en la ciudad de Nueva York. De ahí comenzó a desarrollarse esa idea. Es un barrio, hasta inclusive pequeño, minúsculo, ¿sí?, porque no son 200 manzanas. Bien, creo que es un barrio, bien, me refiero a barrio en el sentido de zona de manzanas, calle, avenida, que puede ser relativamente pequeño, pero en donde uno encuentra pegado uno al lado del otro estas localizaciones clave. Bien, entonces justamente ahí encuentra de manera muy concentrada esos puntos de comando, ese poder económico mundial lo encuentra de carácter muy concentrado, muy evidente. ¿Por qué? Está más que claro que cuando nosotros acá, por ejemplo, hablamos de, uno puede decir, bueno, esto sí en el AMBA más o menos lo podemos ver, bueno, pero no es en cualquier zona del AMBA, está más que claro, ¿no? O sea, uno lo puede observar en determinados puntos en particular. Bien. Lugar de producción e innovación en servicios. ¿Qué producen? O sea, ¿qué fabrican las ciudades globales? Antes esas ciudades capaz que eran ciudades industriales. Bien, hoy dijimos, digamos, ya acordamos que ya no son más ciudades industriales. Bien, ¿qué producen esas ciudades globales? Producen servicios. Bien, ¿qué tipo de servicios producen? Servicios a la producción. ¿Qué son los servicios a la producción? Son servicios que sirven de base, sirven de andamiaje, sirven de sostén para que la producción en sentido amplio, producción tanto de carácter industrial, digo en su sentido clásico, producción de carácter agropecuaria, producción de otros servicios, ejemplo comercio, ejemplo servicios turísticos desde ya. Para que esa producción de esos otros bienes y servicios logre éxito, son las ciudades globales las que le satisfacen de determinados servicios. ¿Cómo cuáles? Servicios financieros, servicios de seguros y servicios de consultoría. Ejemplo, un ejemplo sonso si se quiere, pero para que esto se comprenda, ¿sí?, o por lo menos se termine de visualizar. Pongamos una empresa argentina, bien, perdón, una empresa argentina, vamos a poner del sector de la hotelería, ¿sí? Del sector de la hotelería que dice, bueno, queremos, o digamos, tenemos un cierto capital para invertir, estimamos que queremos construir, vamos a poner, no sé, 2 hoteles en alguna región, en algún lugar, mejor dicho, dentro de la Patagonia Argentina. Bien, bueno, queremos construir hoteles porque nuestro perfil es de hotelería de carácter internacional, ¿sí? Basada, digamos, en este tipo de público, porque este es el tipo de servicio que nosotros ofrecemos, perfecto.
bueno, requerimos de un estudio, queremos, a ver, en Patagonia, digo, obviamente es grande la región, no vamos a tirar a la marchanta 2 hoteles y los vamos a construir en cualquier lugar donde se nos ocurra, sino que realizamos un estudio en donde, bueno, vemos dónde nuestro perfil encaja de mejor manera y dónde podemos realizar esta inversión y tener, digamos, dentro de los riesgos obvios, pero lograr la mayor tasa de éxito posible. ¿Eso cómo se logra? Bueno, obviamente que no se logra ni bailándole a la lluvia, ni tampoco se logra yendo al casino, sino se logra con justamente un estudio y un plan, un estudio de mercado y un plan de negocio, cual la compañía dice, bueno, vamos a poner las fichas en construir un hotel, por decir algo, San Martín de los Andes y otro en Ushuaia. Bien. Y nuestro argumento para defender eso, frente a nuestros accionistas, que son los que básicamente ponen el dinero, es, no, porque Ushuaia, el turismo internacional está creciendo, hay una demanda insatisfecha, viene la gente del exterior que van a la Antártida y bueno, necesitan unos días alojarse. Bien, estoy capaz que inventando un poco, pero para que se vaya comprendiendo, ¿sí? San Martín de los Andes también vemos que hay mucho turismo internacional de carácter europeo porque vienen para los lagos del sur, vienen para realizar excursiones de pesca y son personas que vienen, traen mucho dinero, mucho capital y ellos necesitan, bueno, hotelería de determinada categoría y es ahí donde nos vamos a poner la inversión. Bueno, todo ese estudio, bien, ¿quién lo realiza? Justamente realizan firmas consultoras, digo, es un servicio a la producción que se vende, que se ofrece, bien, que son las consultoras, que, ¿qué es lo que vende la consultora? Un informe, por dar un ejemplo, ¿bien? Un informe que a una empresa, a una tercera empresa, en este caso, vamos a poner una compañía hotelera, dice, bueno, miren, recomendamos que de acuerdo al capital que ustedes tienen, a dónde quieren apuntar, el tipo de perfil de negocio, bueno, sugerimos Ushuaia, por decir algo, y San Martín de los Andes como lugares para realizar esa inversión. Bien. Entonces, de esa manera funciona, digo, un servicio a la producción como justamente sostén de una producción de servicio. Bien. Traslademos lo mismo, si se quiere, al sector agropecuario. Bien. Ustedes sabrán que el sector agropecuario en la Argentina, históricamente, ¿no? Está consolidado. Está, sí, concentrado y consolidado en la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de Santa Fe, ¿no? Esto creo que es bastante conocido por todos, ¿no? La zona principal de producción agropecuaria. Pero también de la década del 70 para acá, parte de la producción agropecuaria argentina, por ejemplo, el cría de ganado, por ejemplo, inclusive el cultivo de soja, está desplazándose en dirección hacia el norte. Bien, es el famoso corrimiento de la frontera agropecuaria. Bien, entonces, hoy por hoy encontramos ya cultivos y plantaciones de soja en provincias como Chaco, que históricamente eran pensadas como provincias totalmente secas, inservibles para la producción agropecuaria, o inclusive cría de ganado en provincias como Corrientes o norte de Santa Fe, que también por su tipo de clima se suponía que es el tipo de pasto que produce, la vaca no le gusta, y nadie se le hubiera ocurrido, repito, en la década del 70, criar vacas en esas provincias, aunque hoy por hoy se puede hacer. Bien, ¿por qué se puede hacer hoy por hoy? Bueno, porque existe una necesidad por parte de la producción agropecuaria justamente de extender la frontera. Bien, y me dice, bueno, ¿por qué se extendió hacia un lugar y no se extendió hacia, no sé, hacia Mendoza? Bueno, porque evidentemente habrán observado que hacia Mendoza, la producción agropecuaria, hay ciertas condiciones de carácter climáticas, de suelo, que no permiten la extensión de la frontera hacia ese sector de nuestro país, pero sí capaz que lo permiten en dirección hacia el norte. Bien. Y eso es producto de el azar, de un juego de casino, del bingo. No, es producto de que la producción agropecuaria más concentrada, desde la década del 70 para acá, viene llevando a cabo una serie de estudios que le indican que, bueno, las condiciones climáticas van cambiando, las temperaturas también están subiendo en esta zona de la Argentina, en la región pampeana en sentido clásico. Bien, los gustos de la población también van variando, entonces podemos empezar a plantar determinados cultivos en zonas que antiguamente no hubiéramos pensado. Podemos empezar a hacer cría de ganado en esos lugares, el tipo de pasto se puede ya modificar. Bien, y todo eso, todo ese conocimiento que se fue generando, es conocimiento que funciona de vuelta como un servicio a la producción. ¿Sí? Ni que hablar que todo ese conocimiento y todo este proceso que nosotros describimos, y que evidentemente no se lleva a cabo de la noche a la mañana, de un día para el otro, es un proceso que requiere básicamente de financiamiento. ¿Sí? Y ese financiamiento, ¿quién lo otorga? Justamente el sector, valga la redundancia, financiero. O sea, la banca nacional, la banca internacional,
de carácter público o privada, en este sentido no nos interesa hilar tan fino, ¿bien? O inclusive hasta organismos internacionales de tipo crediticio, que, de vuelta, localizan sus puntos de comando en esas ciudades globales. ¿Sí? Más o menos se va comprendiendo hasta acá. Preguntas, consultas, no sé si... Sí, no. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, bien. Cualquier cosa ustedes ya saben. Bien, me frenan para... Ay, perdón, creo que se agregó alguien. Ahí está. Ah, Fiorella había dejado recién ahí que... Sí, igual entiendo que ya se retiró, pero no hay problema. El último ítem, ¿sí?, que tenemos aquí. Mercado. Demanda y sitio de consumo de aquellas innovaciones. O sea, no es solamente en las ciudades donde se crean esos nuevos servicios, sino que también se consumen allí mismo. Porque quienes consumen estos servicios, bancarios, financieros, de seguros, son justamente las empresas que se localizan allí, en estas grandes ciudades, en estas ciudades globales. Miren inclusive lo que ocurre con las ciudades globales, también parte de lo que postula Saskia Sassen, ¿no? Es como una suerte de distribución regional, ¿sí?, de las ciudades globales. Los puntos en los círculos, ¿sí?, oscuros, marcan la localización de las 500 mayores empresas por facturación a nivel global, ¿sí? Creo que está más que claro que en el continente americano la mayoría de esas compañías se localizan en los Estados Unidos. En el caso del continente asiático, la mayoría se localizan en Japón. Y en el caso del continente europeo, ahí está como más, si se quiere, más disputado entre Reino Unido, Francia y Alemania. Bien. Fíjense igualmente que acá hay un círculo para España y acá hay otros 3 para Suiza, Holanda, Países Bajos e Italia. Bien. Pero también fíjense cómo cada región, si se quiere, del mundo, ¿sí?, cada área, casi que cada continente tiene su propia ciudad global. De Nueva York, Londres y Tokio. Entonces, cada una de estas ciudades ejerce un dominio, ¿sí?, Londres, Nueva York, Tokio, en una zona particular del mundo. ¿Ven? En donde el continente americano, por así decirlo, queda bajo la égida de la ciudad de Nueva York. Europa Occidental, o Europa completa, y el continente africano queda bajo la égida de una ciudad como Londres, y el continente asiático y Oceanía queda bajo el control de una ciudad como Tokio. ¿Sí? Aclaro lo siguiente porque me imagino que muchos o muchas de ustedes deben estar pensando, che, Carlos, ¿y China, Shanghái? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Bueno, el concepto es cuando comienzas a desarrollar este concepto, bien, desde el inicio de la década 90, si bien se percibía, evidentemente, el poder creciente de China, todavía no estaba, digamos, tan consolidado o tan evidenciado como hoy día, ¿sí? Probablemente hoy en día habría que ver si es Tokio, si continúa siendo Tokio el centro, ¿sí?, o la ciudad global de Asia, y no es a una ciudad china quien le haya robado esa posición a Tokio. ¿Me van comprendiendo? ¿Sí? Sí, o que esté disputado, digamos. Exactamente. Probablemente esté ahí como medio exactamente, en disputa o ahí en verse, en definirse. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos las 8 más grandes compañías de producción alimenticia con todas las marcas de todos los productos que a su vez ellas fabrican.
¿Cuál es el sentido del gráfico? Bueno, el sentido del gráfico, simplemente a título, digo, acá puse industria alimenticia porque fue el cuadro que más claro que encontré. Podríamos haber puesto industria automotriz, por ejemplo, industria electrónica, ¿sí? Y probablemente hayamos encontrado algo similar. Pero creo que quiero que pensemos con este cuadro. No para mirar las marcas, digo, más allá de eso, sino sobre todo como para intentar dar respuesta a esa pregunta que puse ahí en ese cuadrito de texto: ¿cómo se logra la articulación y coordinación necesaria para los procesos de producción y distribución de estos bienes? ¿Qué es lo que quiero decir? Creo que quiero preguntar con la pregunta. Pongámonos acá el foco, vamos a ponernos en una de las más conocidas para nosotros, yo creo que es Nestlé, ¿no? Acá el cuadro lo que nos muestra, bueno, que Nestlé tiene bajo su dependencia todas estas marcas que acá tenemos, ¿no? Yo creo que muchas de estas las deben conocer, ¿sí? ¿Cómo hace Nestlé para coordinar toda esta acción? Sabiendo que las fábricas donde se producen cada uno de estos bienes no es una única, entiendo que todo el mundo lo sabe, ¿no? No es que hay una única fábrica en un lugar en el mundo con un cartel grande que dice Nestlé y ahí se produce todo lo que está acá dentro de estos cuadros. Está más que claro que hay un sinnúmero de establecimientos y de estructuras industriales que reportan a las distintas marcas que a su vez pertenecen a Nestlé, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace Nestlé? Básicamente, ¿cómo hace su cuerpo directivo? Bien, los directores y las directoras de la compañía, ¿cómo hacen para coordinar la producción de todos estos bienes? La respuesta, ¿en qué está? En que los servicios a la producción que proveen las sociedades globales son lo que permiten que Nestlé justamente tenga su producción sumamente deslocalizada. Tomo el ejemplo de Nestlé porque es el que se me vino acá, lo podemos haber dicho para Coca-Cola, para PepsiCo, Kraft, P&G, la compañía madre que ustedes quieran observar, ¿sí? ¿Cómo se logra la coordinación de esa producción? A través de los servicios a la producción que fabrican, entre comillas, si se quiere, que producen las ciudades globales. Otros indicadores u otros cuadros como para observar, continuar observando los argumentos de Saskia Sassen, los argumentos que componen el concepto de ciudad global. Bien. Acá voy primero al cuadro que tenemos aquí como más abajo, ¿sí? En el margen inferior. Bien, dice número de ámbitos territoriales con empresas multinacionales, ¿sí? EMN, empresas multinacionales, ¿sí? Estamos hablando de las 500 mayores del mundo, ¿sí? Fíjense acá cómo los autores identifican que del 100% de las empresas, ¿sí?, multinacionales, el 96% se localiza en regiones metropolitanas. O sea, hay una clara localización muy marcada, el casi 97% de las empresas, el casi 95% de los ingresos y un poquito más del 93% de la masa de empleados y casi el 99% de los beneficios, ¿bien?, que generan estas 500 más grandes empresas, son de empresas que están en regiones metropolitanas, o sea, que están en grandes ciudades. Fíjense también lo siguiente, y ahora vamos al cuadro que tenemos aquí, el que dice cuadro 3, ¿no?, que tenemos ahí arriba. De esas 500 empresas, poco más de la mitad, son empresas de servicios. Menos de la mitad son empresas del sector industrial, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, que en cuanto a cantidad de empleados,
emplea más el sector servicios que el sector industria. Incluso si sumamos el sector industria, acá está desagregado, ¿no? Industria y aparte el autor puso construcción e ingeniería. Pero fíjense que si somos estos 23, con este 1 millón no llega a medio más, tampoco llegamos a los 26.200.000 de empleados que tienen las empresas de servicios. Las 500, perdón. ¿Sí? Mayores empresas, la porción que corresponde a las empresas de servicios. Bien. El cuadro número 2, ¿de qué nos habla? ¿Dónde están localizadas las grandes empresas? En regiones metropolitanas, por eso distribución por ámbitos territoriales. ¿Sí? El cuadro número 3, ¿qué nos habla? Bueno, estas 500 empresas, ¿qué producen? ¿Qué fabrican? Bueno, más de la mitad de ellas producen servicios. Bien. Incluso ustedes se fijarán, se darán cuenta que es un gráfico, un gráfico tiene sus años, ¿no? Estamos hablando un poquito más de 15 años. Habría que ver si está actualizado, qué es lo que ocurre. Bien, probablemente este número de empresas de servicio en 260 probablemente sea mayor. Bien, el poder de las empresas de servicios frente a las empresas industriales. ¿Qué es lo que habilita, qué es lo que permite esta estructura de ciudades globales? Habilita a una deslocalización de la producción a nivel mundial. Habilita lo que algunos autores, incluso la propia Saskia Sassen, llama, y es como una idea, ¿sí? Que a mí por lo menos me resulta como muy, muy interesante, digamos, y muy también muy simple como para poder concretar y ver esto, que es la idea de línea global de montaje. ¿Sí? Yo creo que todos ustedes deben haber visto, deben saber, deben tener en su cabeza lo que es una línea de montaje, ¿no? La clásica película de Chaplin, de tiempos modernos. Sí, la producción en serie, digamos. Exactamente, ¿sí? Digamos, el obrero, el empleado especializado en una parte concreta del producto que pasa a cierta velocidad por su frente y, bueno, ahí elabora lo que cumple su tarea y va pasando el producto una repetida, ¿sí? Cantidad de veces. Lo que explica Saskia Sassen, lo que explican no solo Saskia Sassen, sino otro grupo de autores es, bueno, esa línea de producción en donde en una fábrica, por un extremo de la fábrica, por así decirlo, entraba, el ejemplo que yo antes daba, no sé, entraba acero y en la otra punta de la fábrica lo que salía, o entraba, no sé, vamos a ver, entraba acero, entraba pintura, caucho y algún otro tipo de materia prima. Y eso del otro lado salía con un auto que salía funcionando, esa estructura desapareció. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos que esa línea de producción, esa línea de montaje es de carácter global. No es una línea de montaje que empieza y termina en una fábrica, en una única fábrica, eso lo quiero decir. Sino que es una línea de montaje de carácter global. Es una línea de montaje que si uno la tiene que empezar a unir, gira alrededor del planeta varias veces. ¿Por qué? Porque la caja de velocidades se realiza en un punto determinado. Bien, no sé, los frenos del vehículo en otro lugar, los neumáticos en otro punto distinto. Bien, los cristales y los vidrios en otro lugar. En otra parte se ensambla medio auto, ¿no? Sobre un chasis que se trajo de otro tercer lugar. En otro espacio se le pone la carrocería, ¿bien? Y en otro lugar totalmente distinto, no sé, se lo pinta del color que sea o se le ponen ciertos detalles del interior, del tapizado, cuestiones por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que no hay una única fábrica en donde ingresa la materia prima y sale el bien producido, el bien, pensando en el bien que consume el consumidor final, ¿no? El cliente cuando va a un supermercado y agarra algo, o una persona cuando compra un objeto determinado. Esa idea ha desaparecido, ¿sí? Se ha desintegrado. ¿En favor de qué? En favor de las líneas globales de montaje, donde la producción del bien está deslocalizada, está repartida, si se quiere, está dispersa a lo largo del mundo.
Algo actual puede ser la fabricación de las vacunas del COVID. Perfecto, bien, perfecto, sí, sí. Bien actual es esto, porque Sí, se hacía una parte, después se envasaba en otra, se trasladaba y terminaba. Mejor ejemplo y más actual no se me hubiera ocurrido, pero perfecto, sí, totalmente. Sí, ¿no? Sí. No, creo que era la que ya, la verdad que ya perdí noción, pero creo que era la fórmula de AstraZeneca, ¿no? Que se iba a fabricar acá en Argentina y era la que se mandaba a México, ¿no? Que era un laboratorio argentino acá. Si no me equivoco, alguien corríjame, que Sí, capaz me creo estoy que equivocando. sí, no me acuerdo, porque también hubo tantos episodios, sí. pero bueno, Sí. Al menos eso se dijo primero, sí. ¿No? Que ahí está, creo que era, si no me equivoco. Después igual también, digo, aparte de esa estaba claro, estaba la de, bueno, la famosa la Sputnik, ¿no? Que bueno, fíjense ahí, ¿no? El componente básico, bien, digo, el conocimiento madre sale de Rusia, la Argentina lo importa, bien, digamos, el productor de la vacuna le cede a la Argentina, por así decirlo, le cede, no, obviamente le vende a la Argentina el conocimiento para poder producirlo en la Argentina a su vez manda eso a Rusia para que se haga el testeo de capilaridad correspondiente, la Argentina lo produce y después de ahí se distribuye al resto del mundo. ¿Bien? Entonces, uno encuentra cómo esa cadena de producción no arranca y comienza ni siquiera dentro de un mismo país, sino que es una cadena de producción que atraviesa 3, 4, 6 países al mismo tiempo. Bien. Acá tenemos, bueno, un poco en texto lo que recién mencionábamos, producción deslocalizada y coordinada desde las ciudades globales, capacidades de gestión y planeamiento empresarial de alto nivel. A ver, ¿por qué las ciudades globales son importantes en esto de la línea global de montaje o en esto de la línea mundial de producción? Porque justamente para coordinar esa producción, bien, pónganse, si se quiere, digamos, en la cabeza, no tanto de, digamos, el empleado que está en la línea de montaje, digamos que está en la primera línea de batalla, por así decirlo, sino en la cabeza del gerente de producción de la planta, que tiene que coordinar con, bueno, a ver, ¿de dónde me viene la materia prima? No viene de esta misma fábrica, no viene de una fábrica que está acá a 5 kilómetros, la materia prima viene de la otra punta del mundo. Con esa materia prima efectúo un cierto proceso del cual necesito también un conocimiento determinado, aplicarlo para ese proceso. Y eso que produzco no es el producto final, no es lo que queda en una cajita que después va a un supermercado, sino que eso que produzco a su vez pasa a otra fábrica que está en otro lugar del mundo, y entonces me tengo que contactar con el gerente de planta de producción de esa otra parte de la producción en donde yo le voy a llevar mi producto y a su vez él va a continuar aplicando conocimiento, capital, tecnología, horas de trabajo. Y recién ahí, capaz que recién ahí lo que se termina es lo que termina en su caja, embalado y en un supermercado, en un comercio, vendiéndose al consumidor final. ¿Sí? Estos servicios no dependen de la proximidad con el consumidor final, aunque sí necesitan localizarse cerca de insumos clave. Know-how, me refiero, digo, conocimiento, ¿sí? Comunicaciones rápidas, ágiles, contacto entre pares, ¿bien? Conocimiento científico. Ahí, perdón, me faltó ahí en ágil es un acento, ¿sí? Pero me escapé de vuelta a una compañía que se sumó. Bien. Algunos otros grafiquitos más que justamente siempre sirven para esto, para graficar, como para atestiguar lo que describimos en texto de manera teórica, bueno, ver de qué manera esto se observa en la realidad. Bien. Este es el Producto Bruto Geográfico, ¿sí? De la Ciudad de Buenos Aires particularmente. Bien. Producto Bruto Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense ustedes cómo entre el año 2004 y el año 2019, no tanto el crecimiento del total, que bueno, puede ser importante, ¿no? De 90.000 millones de pesos a 2018, o bueno, 2019, fecha más actual, a casi 140.000 millones de pesos, sino fíjense
el sector servicios, cómo ha crecido. Y que incluso si al sector servicios le sumamos comercio, y si ustedes me permiten, le sumamos también la administración pública, que de hecho es parte del sector servicios, en tanto y en cuanto, digo, lo plantea Saskia Sassen, porque cuando Saskia Sassen plantea que la ciudad global es el punto de comando de la economía mundial, es donde se concentran los servicios financieros, bueno, estamos hablando también de cuestiones que están muy vinculadas con la propia administración pública. Pero si sumamos, por ejemplo, el 59 del año 2019 de servicios, más el 15 de comercio, más el 6 de administración pública, ¿sí? Estamos muy cerca de un 80% del Producto Bruto Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires derivado no de la industria, en su sentido clásico, bien, sino derivado de la producción de servicios. Fíjense que inclusive la industria, así a secas, pasa del 16 al 13. Bien. Lo mismo podemos observar en el gráfico que nos muestra el porcentaje de las empresas, no de la riqueza necesariamente que produce la ciudad, sino de las empresas que allí se localizan, y que nos muestra un predominio creciente de las empresas del sector servicios. Bien. Y de vuelta, si a las empresas del sector servicios les sumamos el sector comercio, estamos hablando de porcentajes superiores al 80%. O sea, más del 80 y pico por ciento de las empresas que tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires son empresas de servicios. Entonces, no nos va a llamar la atención que más del 80% de la mano de obra que genera, que demanda la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con mano de obra vinculada a servicios. Bien. Simple, muy gráfico, o sea, muy, muy simple, digo, pero justamente era lo que yo quería mostrar de todo lo que produce. Bien, o sea, esto era Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero va a ver qué pasa en el resto del conurbano. Bien. ¿Sí? Del conjunto de lo que se produce en el conurbano, más de la mitad, incluso el conurbano, uno podría decir, en relación a la Ciudad de Buenos Aires, es todavía el conurbano, digo, fuera de la Ciudad de Buenos Aires, evidentemente estamos hablando, ¿no? Los partidos del AMBA que pertenecen a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uno puede decir que en relación a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano es un área todavía hoy, a pesar de todo esto que veníamos comentando, todavía hoy es un área industrial, ¿bien? En declive, en decadencia, múltiples crisis en medio, pero es todavía un área industrial, ¿bien? Sobre todo, repito, si comparamos con Ciudad de Buenos Aires. Pero así todo, la producción industrial no llega a ser ni siquiera la mitad de lo que se produce en los partidos del conurbano. Es mayor ya en el conurbano, que es un claro ejemplo de una ciudad fruto del capitalismo industrial clásico. ¿Sí? Por el conurbano, esto lo vamos a ver en unas 4 clases. Bien, cuando nos metamos de manera más directa con la historia del área metropolitana. Vamos a ver cómo la historia del área metropolitana es la historia de la Argentina industrial. O sea, así se generó el conurbano. ¿Bien? Y me refiero a allá, ahora que hablo del conurbano, hablo precisamente de no Ciudad de Buenos Aires, se comprende, ¿no? De sur del Riachuelo, oeste y norte de la avenida General Paz. ¿Bien? Los partidos del conurbano son una estructura propia de la Argentina industrial, posterior a la década del 30, 40. Bien. Así todo, si bien el conurbano es hijo de ese proceso, hoy por hoy observamos que la producción industrial no es tan determinante en el conurbano como lo era en aquel entonces. Bien. Bien, esto en parte lo habíamos mencionado también. Perfecto. Vuelvo acá para verlo más directo.
Bien, esto es todo entonces. ¿Alguna consulta que haya quedado, alguna duda, comentario respecto, cosa que ya no se haya comprendido mucho respecto? Consultarle algo, nada Sí. más, como para recuperar que usted había dicho, vio cuando dijo de la producción principal agropecuaria que se desplazó, digamos, de lo que era más Córdoba, Corrientes y Santa Fe, que se desplazó más hacia Chaco y Formosa, había dicho, ¿no? Después, que se fue como Claro, más hacia el norte, ¿no? Claro, la producción agropecuaria en Argentina, no ahora, no digo que en estos últimos años, sino desde la década del 70, es una producción que se ha ido corriendo en dirección hacia el norte, ¿bien? Pero si uno piensa el mundo rural argentino, ¿sí? Las vacas, el trigo, el maíz. Está hablando de provincia de Buenos Aires, básicamente, sur de Córdoba y sur de Santa Fe. Uno lo tiene en esa, digamos, clásica región pampeana. Bueno, eso hasta la década del 70, 80, 90, muy bien. Hoy por hoy encontramos que parte de la producción agropecuaria argentina, de la producción que exportamos al mundo, no necesariamente sale de la provincia de Buenos Aires. Mucho sí, evidentemente, no estoy diciendo que no, pero lo que quiero decir es que esa región pampeana, no en términos, climatológicos, físicos, naturales, en ese sentido es estática, ¿bien? Pero la región pampeana en el sentido productivo, o sea, región pampeana en la cabeza, ¿y en qué pensaba? Campito verde, sin árboles, vaquita que producen carne o leche y cereales que después con los cuales se produce alimento. Bueno, esa región pampeana, entre comillas, avanzó, se comió, aparte de lo que históricamente era la región chaqueña, que era un área más seca, que producía otro tipo de bienes, ¿sí? Otro tipo de cultivos. ¿Bien? El algodón, Exacto. que ya no se produce acá, lamentablemente, y bueno, y la soja desplazó Ahí está. a eso. Hasta hace 30, 40 años, el cultivo clásico de la provincia de Chaco era el algodón, no era la soja. Y hoy es la soja, no es el algodón. ¿Sí? Y ahí, de vuelta, en Formosa, a ver, habría que, y esto, tendremos que hilar muy fino e investigarlo, ¿bien? Desconozco hasta qué punto, cuando uno va a una carnicería, qué porcentaje de esa carne viene de Formosa y no viene de la provincia de Buenos Aires. Pero es creciente la producción cárnica de provincias que hace 30, 40 años a nadie se le hubiera ocurrido hacer un asado con carne que venga de Misiones, por decir algo, ¿bien? Sin querer, no es que quiero ser despectivo con la provincia de Misiones, ni mucho menos, pero provincias que en principio son más cálidas, mucho más húmedas, el tipo de suelo es distinto, la adaptación de las vacas es otro asunto, pero que se fue resolviendo lentamente con, básicamente, aplicación de agroquímicos y ciencia y tecnología para que las vacas no solo pasten, no sé, en el partido Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sino que también pasten en la provincia de Chaco o el norte de Santa Fe. Bien. Gracias. No, por nada, Renzo. Antes de que me olvide, también comentar lo siguiente, ¿sí? En el espacio de la clase de hoy, el guión de clase aparece, un link a un video, ¿sí? Que trata sobre este tema, ¿sí? Me parece interesante como para, no de manera obligatoria, pero si quieren visualizarlo, como que quizás se quedaron un poco, no sé, enganchados con el tema, o simplemente dicen, bueno, a ver, hay cosas que dijo Carlos que no lo terminé de comprender, bueno, pueden tener ese video también. Y fíjense ustedes que dejé 2 artículos, o sea, 2 textos de lectura, los 2 dicen igual, Ciudad Global, Saskia Sassen. Bien. El que dice versión original es el que yo recomiendo para que ustedes lean. Bien, ¿por qué? Ustedes lo abren, van a ver que es un libro escaneado, ¿sí? O sea, un capítulo libro escaneado directamente. Entiendo que no es quizás el más práctico para leer por una cuestión visual, como es un libro escaneado, no es un texto digital, o sea, un PDF original, ¿se entiende? Entonces, puede que a los ojos, digamos, sea más práctico leer el que dice Ciudad Global Saskia Sassen así a secas. Bien, pero si ustedes me preguntan, bueno, Carlos, de los dos, ¿cuál sería el mejor? Primero, que es el que me parece a mí más simple para comprenderlo. Bien, y es el más
digo, el más rico para que ustedes lo puedan también trabajar, es la versión original, porque de hecho es el capítulo número 1 del libro La ciudad global de Saskia Sassen. Bien, o sea, están yendo ahí a la fuente original. Bien, no hay nadie que les esté contando sobre esto, sino que es directamente lo que la autora escribió a inicio de la década del 90. ¿bien? O sea, de manera directa a la fuente están yendo. ¿Sí? Sugiero esto. Alguno de los dos, ustedes verán, arrancan con uno, les pareció medio complicado, pasan al otro, les es más simple uno en la compu, en el celu, en la tablet, lo imprimen, lo que sea, pero sí que uno de los dos lo tengan leído para poder, digamos, considerar bien el tema. Ahí estaba leyendo por un comentario que dejó Marco, puso Margaret Thatcher y Ronald Reagan, son los abanderos de ese nuevo capitalismo de los años 80. Exactamente. Pues arrancando ese nuevo capitalismo es que estos autores, básicamente Hobsbawm, ¿no? Les dejo acá el nombre del Eric Hobsbawm. Creo haberlo escrito bien. Él dice, bueno, ahí termina el siglo XX, si arranca otro siglo. Bien. Igual puede estar bueno porque él dice, termina el siglo XX, que es un siglo de matanzas, dice él. ¿Sí? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Vietnam, Corea. Dice, termina el siglo más sangriento de la historia de la humanidad, dice Hobsbawm, bien, con el fin del siglo XX. Pero bueno, hay que ver el siglo XXI que nos depara también. Escucho, gente, si hay alguna otra consulta, pregunta, ¿no? Algo que no haya quedado claro sobre lo cual quieran preguntar. ¿No? ¿Estamos más o menos? Fue re clara la clase, profe. Bueno, gracias Cecilia. No, muy clara. Por ahí queda alguna duda, pero de mi lado no. Solamente queda poder afirmar el conocimiento a través de todo el material que nos deja usted. Perfecto. Gracias. Recuerden, sí, que el lunes de la semana próxima, sí, 4, nos volvemos a ver, obviamente. Che, Carlos, leí el texto, no entendí esto, o vi el video y me pareció que está bueno relacionado con esto. Lo podemos volver sobre el tema, ¿sí? No es que hoy lo damos por cerrado y lo abandonamos. Bien. Bueno, gente, si no hay otras consultas, comentarios, quedamos en contacto. Algunas me estuvieron llegando hoy al mediodía, a la tardecita, de las guías número 1. Bien, si quedó alguno pendiente, bueno, aguardo todavía que las envíen, les tengo que hacer